Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Amanece en Xi'an. Nuevo episodio. Bueno, pues este episodio es un poco particular. No es nada más que una entrevista que me hicieron sobre China el pasado 22 de octubre de 2024 en Mosollo y Ratia, que es una radio local de Galdácano, Vizcaya, Euskadi. Y bueno, como en la entrevista hubo una serie de preguntas recurrentes sobre China que intenté responder de manera breve, pues, y con el permiso de Mosollo, va a quedar aquí compartida en el podcast. Así que sin mayor introducción, os dejo con esa entrevista sobre la República Popular China. Mosollo y Ratia. Diez y 22 minutos de la mañana en este martes, iba a decir miércoles. ¿Cómo están las cabezas? Bueno, será por las nubes que tenemos ahora mismo ayer con el cielo azul que tuvimos, se nos chafó por la noche, pero bueno. De buena gana volvemos, ya hemos vuelto a las 8 de la mañana, pero estamos las últimas semanas un tanto atropellados con esto de la página web, que va fenomenal, pero bueno, algún rollo que hay por hoy, que gente que no se pone de acuerdo entre sí. Y no sé si hoy es buen día para ponerse de acuerdo con muchas cosas. Pero bueno, como cada martes tenemos con nosotros a Paco y a Jon. Egunon, pareja, ¿cómo estáis? Egunon, Mosollo y Ratia. Egunon, radio oyente. Pues de momento bien. Egunon, Jon. Egunon. ¿Qué tal? Pues mejorando a peor, como dice mi suegro. Mejorando a peor. Siempre dice lo mismo. Sí. ¿Ya estás pintando cosas por ahí o esculpiendo? No cuentes nada si no quieres, ¿no? Pero yo creo que... he vuelto a pintar. Me lo pedía mucha gente. ¿Por qué no...? Esto, y no lo sé explicar, ¿eh? No. Tuve 4 o 5 años haciendo cerámica en Basauri y llené la casa de los cuadros que no vendía y de la cerámica que no tengo ni lojas ni nada. Sí. O salía yo de casa o dejaba de pintar. Pero ahora he vuelto con un pequeño detalle que de momento ya os contaré en su día cuando el tío ya lleva tiempo ya con ese pequeño detalle, ¿eh? Sí. O sea, es un poco misterio. Promete, entonces. Le voy a tener que presentar detalle al Felipe VI para que le dé relevancia, como hizo Velázquez, ¿no? La corona actual tiene pintores como... No, lo que hay que hacer es retirar la corona cuando cae la guillotina, porque bueno, entonces, para que no se estropeen los diamantes. Igual, mejor que la corona, igual el pintor oficial del Endacari Pradales, igual, ¿no? ¿O no? Pues también, porque... A ver, si te llama el Endacaricha... No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Yo pregunto. Para eso hay otros más listos que yo. Eso espero. Eso espero, por el futuro de todo. Yo qué sé. Bueno, que no habéis venido solos. Pues la verdad que no. Hoy tenemos aquí a un joven luchador de Bilbao, a David Fuente, pues que en estos momentos pues lleva 2 años haciendo un doctorado sobre marxismo en China y bueno, pues le hemos traído como invitado para que nos explique un poco cómo se vive la situación en China, que en sí cómo se desarrolla o cómo está la economía, el paro, el tema de vivienda, etcétera. Un doctorado sobre marxismo en China, ahora en 2024. No, lleva 2 años. 2 años. Bueno, vale, ahora, la actualidad. Con 2 cojones, como decía. ¿Cómo marxismo, China, actualidad? Exactamente. ¿Cómo encaja todo eso? ¿O por qué decidiste? A ver. Bueno, primero uno aquí al equipo y a toda la gente que está escuchando. Tenía entre mis propósitos hacer un doctorado a medio plazo. Vengo de hacer... mi carrera académica es un poco peculiar. Estudiar Bellas Artes, luego un máster en Sociología y he estado metido en cuestiones de Sociología del Arte, Historia, y me fui adentrando en la concepción marxista de la historia y
quise continuar por esa vía, estudiando más a fondo el marxismo. Estaba pensando en dónde hacerlo, había muchas opciones, quizás una opción era México, y se me cruzó unas becas del gobierno chino para estudiar allí, que por cierto es bueno que todo el mundo las conozca, becas CSC del gobierno chino, que se publican en diciembre, y tienes como un mes para hacer el papeleo. Sirven para gente que quiera estudiar un año el idioma, o que quiera estudiar una carrera, un máster, un doctorado, incluso un postdoctorado. Hay varias modalidades. Y nada, con esa beca pues tienes la opción de estar estudiando en China con una manutención, o sea, gratis, ¿no? Vale. Gratis tanto a nivel de matrícula como a nivel de que tienes una retribución que, por supuesto, no es una retribución ostentosa, pero da para cubrir el día a día. Vale. Y si encima uno pasa el tiempo en la biblioteca y ahorra, pues todavía puede hacer un viajecito por si China. hace vida de estudiante puede ahorrar un poquito o hacer algo, ¿no? Vale. Exacto. Y alojamiento, supongo que también, ¿no? El alojamiento está incluido en una residencia del campus de la universidad. Ajá. Eso es. Ya. Así que esa es la razón. ¿Y cómo surge? O sea, claro, decides irte allí. Coge la beca, irte allí. Pero a ver, eso de marxismo, China 2024, a mí me surgen muchas preguntas. ¿Cómo encajamos, o cómo encajas tú, o desde qué perspectiva empiezas a hacer el doctorado? Claro, con esos 3 datos que solo tenemos de momento. Eso es. Sí. Pues yo quería hacer el doctorado, quería profundizar en el estudio del marxismo, y claro, China es, pues a día de hoy, el principal país socialista, no solamente, además una potencia económica y también cultural, tecnológica. Entonces era el gran lugar, es el lugar donde el marxismo no simplemente se estudia entre un pequeño grupito de la universidad, un poco así arrinconado, sino que es la ciencia que guía la política del país, la ciencia con la que analizan pues, los problemas que hay en el país, las cuestiones que todavía hay que afrontar, los desarrollos que hay que hacer. Es el pensamiento guía, ¿no?, del país. El marxismo. Exactamente. Vale. Entonces, ver allí, estudiar el marxismo en un lugar en el que se aplica y se desarrolla, pues para mí era muy, muy estimulante. Ahora me surgen más preguntas todavía. Pues tenemos, no sé si una concepción de China actualmente que dices, pero eso es... Ahora, ¿eso es marxismo? ¿No? Es porque parece un país... A ver, para quien no sepa mucho, para quien no haya andado, dices, pues tecnológicamente hiperavanzado o muy avanzado, mucho más, no sé, al menos se percibe que Europa u otros países, otras regiones del mundo, y vemos a chinos ostentando grandes riquezas. ¿Cómo? Explícame. Pues, no sé cómo preguntártelo mejor, no lo sé. Sí. Habría que situar la cosa históricamente y con un poco de calma, sin respuesta muy rápida. Sí. El marxismo concibe el desarrollo de la humanidad en su conjunto y analiza la etapa en la que estamos actualmente, la etapa en la que la mayoría de los países se encuentran en una situación económica capitalista, es decir, los medios de producción son propiedad privada de unos poquitos empresarios, además cada vez más concentrados en una oligarquía financiera cada vez más ultra rica que domina la banca, la industria, ¿no? y todos los principales negocios de cualquier país. Y a lo que aspira finalmente el marxismo es a que, debido a que estas personas que monopolizan los medios de producción se enriquecen a costa del trabajo de millones, la aspiración es a que se culmine esa diferencia de clases y que sean los mismos trabajadores los propietarios de los medios de producción. Claro, completar esta tarea histórica es un proceso complejo y largo que pasa primero, en primer lugar, por la toma de poder por parte de los trabajadores en el país. Pero, claro, la construcción económica de eso no es un chasquido de dedos, sino que es complejo, ¿no? Y más para un país como China, que era un país tremendamente atrasado, donde el capitalismo estaba prácticamente con muy feudalismo. Exactamente, muy poco desarrollo. En 1949, cuando el Partido Comunista tomó el poder y liberó China, y desde 1978 lo que hizo el gobierno chino es hacer un pequeño cambio respecto a la política que había tomado entre 1957 y 1977, ¿no? Esos 20 años. Hizo una rectificación en el 78 porque consideraban que habían conseguido reducir la igualdad en China, pero había todavía bastante pobreza. Sí. Y entonces ahí hay un punto clave que la gente tiene que conocer, que es la reforma y apertura de China de 1978.
que es un cambio de política en el cual se empieza a darle más papel al mercado, porque solo con la planificación económica en un país tan atrasado y además tan grande y con un mercado interno tan poco cohesionado, ven que hay limitaciones. Entonces empieza a permitir más desarrollo de la economía de mercado. Y todo esto, el objetivo de este desarrollo de la economía de mercado es que se satisfagan las necesidades de la población. Entonces, en China se han ido desarrollando gente que acumula cierta riqueza, aunque no llega a acumular los ultramillonarios de Estados Unidos, por ejemplo. Yeah. Todo porque esto sirve para el desarrollo industrial del país y para mejorar la esperanza de vida, los recursos de la población, que cada más o menos 5 años mejoran, ¿no? También los salarios. Vale. Y todo eso se coteja, uno dice, bueno, ¿cómo sabemos que esto es cierto? Bueno, pues uno tiene que ir analizando desde 1978 cómo ha ido evolucionando la esperanza de vida de la población china, el volumen de ingresos, el consumo, y entonces se va constatando que sí, que el sistema que lleva China, aunque no disuelve ya ahora mismo las diferencias sociales entre sectores ricos y sectores no tan ricos, lo que sí, por ejemplo, ha erradicado ya la pobreza extrema y sigue solventando la cuestión de la pobreza. Vale. China concibe la construcción del socialismo como un proceso de muy largo recorrido y tiene unos objetivos de aquí a 2049. Estás queriendo decir que ha utilizado o está utilizando el capitalismo para reducir la pobreza y para desarrollar el país bajo una vigilancia socialista, marxista, no sé. Sí, lo que ellos tienen varios mecanismos. Tienen unas gigaempresas públicas tremendas, que son las que van a la vanguardia económica y tecnológica y las que son las primeras en implementar todas las políticas que orienta el Partido Comunista de China y a través de los planes quinquenales. Y también tienen un papel a la iniciativa privada. Claro, es decir, ¿es el capitalismo el que está desarrollando China? No. Eso no es exacto. Porque si China... Vale, ya. Es un partido comunista con además una empresa pública potentísima, con el control de la banca, el control del suelo, por ejemplo, ¿no? No existe la propiedad privada del suelo. Sí. Tú puedes acceder al usufructo del suelo mediante la compra. Y sí, ellos reconocen que el mercado y la iniciativa privada tienen un papel que cumplir en la fase actual de desarrollo de China. Vale. Quizás, no sabemos, quizás en 40 años sea otra situación, pero actualmente esa es la realidad. Ajá. Claro. Ya me lo ha resumido todo. Ya no sé, ya la base me la ha respondido. ¿Eso lo percibe la gente de allí? ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas allí estos 2 últimos años? Yo he estado 2 años. Llegué en noviembre del 22, todavía Vale. con las últimas cositas de la pandemia, las últimas restricciones de pandemia. Y he vuelto a Bilbao por una pausa que he hecho de 1 año hace 1 mes. Vale, tú percibes, como occidental, percibes las cosas de una manera. ¿Cómo percibe lo que tú acabas de decir? ¿Cómo lo percibe la gente de allí? Así a grosso modo, porque habrá de todo. Yo no primero, sé si habrá de todo. También quiero decir que Dime. ser experto en China o conocer todo... No quiero ir yo de que conozco... China es un país de 1.400 millones de habitantes. Por eso he querido 2 añitos. 2 años que llevas allí, lo que hayas vivido tú, ¿cómo percibes? ¿O cómo percibes que percibe la gente lo que acabas de comentar, más o menos? Pues yo he tenido muchas conversaciones y lo cierto es que todos los chinos constatan, ven, comprueban, tanto directamente la gente con más edad o los jóvenes a través de sus abuelos, que la vida ha ido prosperando sistemáticamente en su país, ¿no? Y que las cosas que cada vez pueden hacer más cosas, acceder a comprar más cuestiones, que las antiguas penurias se han superado y que hay un futuro también de prosperidad. Eso es una cosa que diferencia mucho a la juventud, yo creo, aquí en Euskadi, en el Estado español, incluso habría que pensar igual en toda Europa, Occidente, que no vemos el futuro con mucha certeza, mucha certidumbre, al contrario. Y en cambio, en China, la expectativa de la juventud es distinta. Que va a tener un futuro. Exactamente. Porque ahora hay muchos punkis, ¿eh? No llevan cresta, pero ya la juventud está no futuro, no future, ¿no? El lema de los punkis de los 70 y 80, ¿no? Digo aquí, pero allí están viéndolo con esperanza, ¿no? Van a tener una vida mejor.
Eso es. ¿No? Y luego, bueno, pues Vale. hizo una encuesta Harvard sobre el apoyo al gobierno central, que son esas cosas que los medios de comunicación suelen como ocultar un poco. Ya. Una encuesta estadounidense hecha a la población china y el resultado era que el 98% de la población apoyaba al gobierno central. ¿Pues qué? Porque el gobierno central comprueba a la población que sistemáticamente las políticas tienen un buen resultado, ¿no? Vale. Eso no quita que la gente no sea crítica si aparece ahí en un municipio Claro. un líder que no funciona bien o lo que Claro, sea. es una población que ha aceptado porque igual no le queda otra, porque igual no hay alternativa. ¿O qué? ¿O sí hay? ¿O qué? ¿Cómo? Explícanos un poquito más esto. Bueno, sí, la Constitución, Sí. pues ya sabe, Digo lo político, ¿eh? Es decir, la gente acepta que, bueno, que hay una estructura y que es la que es. La gente ¿No? acepta y, en ¿O mi no? opinión, participa activamente. Ajá. El Partido Comunista de China está formado por casi 100 millones de chinos, o sea, el 10%. 100 millones. Exactamente, el Claro, doble, qué bien. más del doble de la población de... Podrían de invadir este. toda Europa en un pispás tranquilamente. Pero Bueno, no lo van a hacer, eso también ya, tenemos ya. que Vale, también convencerle hablaremos, vale. Sí. que los chinos solamente quieren... el sueño chino, hay una cosa que... ¿Ves? Esto, lo que acaba de decir también es una visión muy occidental, ¿eh? Sí. Vamos a invadir cosas. La gente sabe lo que es el sueño americano. Se ha oído hablar del sueño americano. Vale. El sueño chino consiste en que en la prosperidad común del pueblo chino, o sea, es decir, dejar atrás el viejo pasado de penalidades y que nadie les invada, ¿no? Porque, pues, ya como se sabe, desde la guerra del opio, China ha estado sometido, pues, a injerencia de diferentes potencias occidentales y no occidentales. También Japón hizo barbaridades en China. Y el sueño chino solamente consiste en que nadie les ataque y la gente viva feliz. Tranquila. En riqueza colectiva, que es una cosa muy, muy interesante también, porque los chinos tienen la expectativa de hacerse ricos en conjunto, no hacerse- individual. Ajá, exactamente. Es Oye, y una pregunta que he leído estos tiempos atrás, hará como 6 o 8 meses, de que en los últimos 15 años ha sacado de la pobreza a 400 y pico millones de... ¿Esto cómo se ha producido? ¿A través de planes quinquenales, a través de inversiones públicas, etcétera? ¿O cómo ha sido? Y el paro, háblame un poquito también de qué cantidad de paro existe en China. Sí, se han sacado 400 millones y en total, desde el 78, han sido como 800 millones de pobres. O sea, se tiene en cuenta que China era en 1949 uno de los países más pobres del mundo. Más pobres del mundo, porque estaba devastado por todas las injerencias extranjeras y también por la propia guerra civil en la que estaba en juego, pues si el país tomaba la rienda de su destino o si seguía subordinado a otros países. Imperios. Y tomó las riendas en 1949, pero tomó las riendas de un país tremendamente pobre y desde ahí viene desarrollándose. Y ahí insisto en que la gente participa de esta construcción del país, de la construcción del partido, de la construcción de organizaciones de mujeres, de sindicato, en un montón de cuestiones. Y entonces, para resolver la pobreza, claro, imagínate, estamos hablando de un país de ahora 1.400 millones, las políticas han sido muy, muy, muy diversas. Desde promover la inversión extranjera en el país y abrir empresas extranjeras donde los chinos tenían un salario mejor que lo que podía desarrollar el propio país por su cuenta, hasta políticas de acudir a zonas rurales especialmente alejadas, favorecer dar vivienda en lugares donde se podían dar mejores servicios públicos. Entonces ha habido medidas de mero desarrollo económico, medidas, digamos, ya más directas para incidir sobre personas que están en circunstancias especialmente difíciles, que hace falta una política completamente dirigida, ¿no? Y luego buscar en cada zona rural las medidas de desarrollo, pues allí donde hay unos problemas para la cosecha, que solamente se está cosechando determinado cereal, pues buscar una alternativa. Hay pueblos que se han reconvertido hacia cuestiones más de, digamos, algo así como un ecoturismo, donde habían estado viviendo durante años de una agricultura que no rendía demasiado, pero entre el cultivo de té y una especie de ecoturismo se consigue revitalizar la zona. Entonces las políticas son tremendas, muy variadas. Y en cuanto al paro, ¿qué población inactiva existe más o menos ahora mismo
en China? Pues mira, el dato reciente no tengo. Últimamente han salido las noticias por aquí del 18% de paro juvenil, y que bueno, que viene a ser el doble de lo que tenemos nosotros aquí, en España. Y bueno, ellos, como de momento no renuncian al mercado laboral, un cierto porcentaje de paro, mientras esa situación, esa concepción del desarrollo siga así, va a haber. Pero claro, hay al mismo tiempo un desarrollo económico continuo que viene propiciando la aparición continua de empleo, pero no tengo ahora mismo el dato de... Una persona igual, una persona que está parada, por ejemplo, allí, ¿qué percibe? Que me pillas. Ahí te pillo, vale, bueno, no pasa nada. No, era por saber, claro, a ver si hay alguna diferencia entre aquí, que bueno, hay ciertas ayudas, o allí, como la perspectiva es otra, política es otra, pues igual... Me pillas. No te pillo ahí. Bueno, y en cuanto a la problemática esa famosa que siempre hemos estado escuchando de la polución, de esto que llaman ahora de la Agenda 30 en la lucha contra el cambio climático y tal, ¿cómo perciben los chinos o el gobierno chino esa situación en cuanto al cambio climático y el tema de la polución, aquello que nos enseñaban de que Pekín estaba no sé qué, no sé cuánto? Sí. Pues mira, esto también es un tema que sirve para ver la evolución de China durante los últimos años. Claro, en 1978 ocurría que no estaba todavía asegurada la alimentación y los productos básicos a toda la población. Entonces hubo un momento en que la prioridad era a toda costa desarrollar la economía, porque era cuestión de vida o muerte para millones de personas, ¿no? Para satisfacer las necesidades elementales. Pero claro, a medida que se sigue esa política, se llegó a un momento en el que había en algunas partes de China pues un fuerte impacto ambiental, que encima de eso veían que iba a lastrar también el propio desarrollo económico a futuro, ¿no? Porque si contaminas determinadas zonas de agua, luego no las puedes usar, etc. ¿no? Entonces, digamos que el propio primer desarrollo económico hizo a China tener una nueva base para la que afrontar el futuro, y le planteó también retos ecológicos. Y lo que va haciendo China entonces no es una política lineal, ¿no? Resuelve los problemas de una etapa, al resolverlos tiene que afrontar nuevos problemas, y así es como continúa desarrollando el país. Entonces, tomó diferentes medidas de deforestación y de intento de frenar problemas climáticos desde antes de Xi Jinping, pero desde la etapa de Xi Jinping, desde 2010, desde 2012 en adelante, ha tomado medidas más directas para acabar con eso, con la contaminación en las ciudades, con recuperar aguas que estaban contaminadas y demás. Entonces, si hacéis un poco memoria, hace 10 años en la prensa aquí occidental había noticias de Pekín con el cielo oscuro, pero no sé si hacéis un poco memoria, últimamente no se han visto estas noticias. Y la cosa... Es una pena que no se diga. China está afrontando y mejorando la cuestión ambiental. Entonces, la inversión, por ejemplo, la inversión en renovables de China actual está a la cabeza de la inversión mundial. China se lo toma muy en serio, y ellos hablan de construir una civilización ecológica, que es una sociedad en la cual se asume lo que todos sabemos, que es que la naturaleza es la base de existencia del ser humano. El ser humano no puede vivir al margen de una situación natural que permita la reproducción de los medios naturales sobre las que se asienta nuestra vida. Y ellos entonces están buscando la estrategia de hacer esto, esta sociedad ecológica, sin renunciar tampoco al mismo tiempo al desarrollo en todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, pues ahora mismo eso, han reforestado superficies, una superficie que ya es mayor que el territorio entero por ejemplo, de Alemania, ¿no? Teniendo en cuenta que China tiene un territorio como desde Portugal hasta los montes Urales. Así que para China esto es prioritario, lo afronta al interior del país, y también está participando internacionalmente en el proceso ecológico. Me surgen preguntas un poco actuales también, ¿no? Los aranceles o los impuestos que quiere cobrar Europa, los coches chinos, coches eléctricos chinos y demás. ¿China tiene necesidad de exportar todo eso?
Es decir, ya su mercado interno, yo creo que necesita, ¿no? Expandir esa tecnología, eso. Sí. Hemos encontrado también otras noticias hace algunos meses de cómo, o da la sensación de que está, por ejemplo, en África, no sé si el África subsahariana además se ha metido, y está... Sudamérica. No sé, hay gente que dice, algún analista por ahí, que de estos de barra de bar, dicen que en vez de colonizar, invadir países, lo que está haciendo es ayudarles a desarrollarse, y bueno, a cambio, pues igual ese país adquiere una deuda con China, ¿no? Pero está ayudándoles a desarrollarse, ¿no? O sea, China tiene la necesidad también de externalizar ese modo de ver el mundo, o simplemente con quedarse en su casa ya está. Pues a nivel económico, China, desde la reforma y apertura, desde el 1978, concibió que tenía que una forma de lograr el desarrollo del país era precisamente la reforma y apertura. La segunda parte, la apertura, se refiere a eso. A la apertura, en primer lugar, al mercado exterior, no solamente al mercado, también a cuestiones culturales, a aprender todo lo que sea apreciable aprender del extranjero. China es un país, en ese sentido, muy abierto al extranjero y a conocer y a aprender. Eso sí, no va a aceptar que nadie le diga lo que tiene que hacer, porque la soberanía de China la conquistó una dura lucha y no va a renunciar a ella. Entonces, la relación entre la economía nacional y los intercambios internacionales son una de las claves del desarrollo de China en muchos sentidos. Pues, China durante muchos años ha estado produciendo mercancías baratas para el extranjero, ahora ya está produciendo alta tecnología cada vez más, y entonces la relación entre la producción para la venta, la compra de otros países y la producción para el mercado interno en China está muy conscientemente entrelazada. Lo que se trata es de que la dinámica de estos dos motores vayan acompasados. Y sí, pues China ha hecho, pues eso, hizo una apuesta fuerte por el coche eléctrico, tanto que ha sobrepasado a nivel de competencia a las empresas occidentales, y ahora pues Occidente está tratando de frenar eso, ¿no? Pero... y porque el libre mercado es hasta donde nos viene bien. Después ya. Y resulta ahora que quien está defendiendo más un libre mercado con más fuerza ahora mismo a nivel internacional, pues es precisamente China, ¿no? Unas relaciones igualitarias entre países de intercambio de mercancías. Y sí, China ha hecho mucha inversión en África, en América Latina, por supuesto en los países de alrededor de China. Ahí está la política de la franja y la ruta, ¿no? Que es precisamente construir, infraestructura, acuerdos de inversión. Es un programa abiertísimo que de hecho es tan abierto que no es que esté cerrado, ¿no? Es una política de una voluntad de estrechar relaciones económicas, culturales, desarrollar trenes, líneas de tren, líneas también de enlace por avión, todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico internacional que va a beneficiar a las dos partes. Y esa es la gran apuesta de China, el win-win, el ganar-ganar. Cuando las dos partes ganan, pues este desarrollo es de hecho útil para ambos, y a China le interesa esta situación, le interesa una situación mundial de paz, de acuerdos económicos, de desarrollo compartido, que su apuesta es esa, desarrollo compartido para la humanidad, que los países crezcan en conjunto. Entonces, y aquí lo que se ve es, a la hora de sopesar lo que está las inversiones en África, pues si los países africanos están pivotando hacia China y dejan atrás, incluso con abierto rechazo, fuerte rechazo, pues a los viejos países coloniales, Occidente. Por algo es. Ya, claro. Por igual lo que obtienen de uno es más positivo que lo que han obtenido toda su vida hasta de otros. No, es así. Yo voy a lanzar muchas preguntas cuñadas, de estas que dices, seguro que he soltado una burrada, pero espero que se responda. Y seguro que sí. China, voy a lanzar una pregunta que hasta a mí me suena raro, ¿eh? ¿China es una democracia? Sí, China ellos desarrollan lo que llaman una democracia socialista. Entonces, claro, aquí es un sistema político completamente distinto del nuestro. Tenemos que reflexionar si la población del Estado español, la población de Euskadi, realmente
somos los que decidimos, los que decidimos el rumbo del país, ¿no? Pero estamos como convencidos de que ostras, la democracia es el bien máximo, ¿no? Es la democracia de eso de elegirlo todo. Claro, Es que De yo que la entiendo- persona pueda elegirlo todo. Pero claro, ahí hay concepciones diferentes. En China tendrán otra. Yo entiendo Ya. que la democracia es muy distinto a lo que tenemos enfocado, digamos, en Occidente o concretamente en nuestro país, ¿no? Aquí entendemos la democracia como que con votar cada 4 años ya es democracia. Y la democracia creo que se extiende mucho más, o profundiza mucho más al concepto ese de votar cada 4 años, ¿no? Que creo que es lo que en estos momentos es lo que se está haciendo en China. O sea, la democracia incluye la participación del pueblo en todos los ámbitos, tanto económicos, sociales, culturales, laborales, en el desarrollo tecnológico, o sea, en todo eso, ¿no? No es simplemente conceptuar la democracia como que, bueno, se han presentado 20 partidos políticos cada 4 años a votar a ver cuál nos interesa más, ¿no? Bueno, en Suiza, por ejemplo, hay una Sí. democracia más directa, Bueno, más o menos, tiende un poco a más ser. directa, pero en China pueden decir, bueno, dices el 90 y pico % apoya o participa de ese gobierno, de esa estructura política, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que haya un cambio. Sé que es muy tonta la pregunta, porque bueno, es un país que tiene su propia estructura y la población está ya convencida de que eso está bien. Pero ¿existe? Sí, ¿O no? el modelo es muy distinto en muchos sentidos. A En ver. China hay varios partidos políticos, además del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista de China ejerce la hegemonía. Esos Vale. otros partidos que están en la Asamblea Nacional, perdón, en la Asamblea Nacional no, en la Asamblea Consultiva, y que ejercen propuestas, también forman parte del Estado, supervisan. Políticamente, el Partido Comunista de China es el partido hegemónico. Ajá. ¿Va a cambiar esa situación? Esa No. situación no va a cambiar. Vale. La mayoría de la población china tampoco quiere que cambie. Además, pero también hay que decirlo, el Partido Comunista de China es el garante de todo el desarrollo que estamos constatando de China y que ha conseguido, primero, vencer a los japoneses, vencer a la derecha china, en aquellos años el Kuomintang, que estaba entregada a Estados Unidos, y la fuerza política que ha conseguido desarrollar el país hasta la actualidad. Y es una fuerza política construida por el 10% de la población adulta china, al que además están también relacionado con ello otras organizaciones como la Organización Nacional de Mujeres de China, etcétera, ¿no? Entonces, hay y luego, por otra parte, están las asambleas populares que desde cada comunidad, luego por provincia y luego la Asamblea Nacional, permiten el desarrollo, permiten la participación de la población independientemente de si está o no está afiliada al Partido Comunista de China. Entonces, este es el sistema, así, muy a grandes rasgos, de participación. Y los chinos no dejan de mejorar este sistema y de profundizar en el carácter democrático de ese sistema. Ahora están hablando de lo que llaman la democracia de proceso entero, claro, en la que la democracia sea no solamente para elegir a los líderes, a los representantes de la Asamblea Popular, tanto local como a medida que asciende, sino también un proceso democrático que implique la fiscalización de si esas personas están haciendo correctamente aquello por lo que habían sido elegidos. Y luego que se constate que el resultado sea acorde a lo que se había prometido al inicio, ¿no? Y esto es lo que llaman la democracia de proceso entero. Entonces, los chinos, a medida que también toda su población aumenta en educación, aumenta en participación política, están revisando y profundizando su sistema democrático, pero ese sistema democrático no sigue los parámetros occidentales de varios partidos políticos que, como todos sabemos, pues tenemos un montón de partidos que al final... Eso aquí igual nos da un poco de vértigo, ¿no? Porque, ostras, es como el partido, ¿no? Gobernándolo todo, que está en todas partes. Igual aquí eso nos da un poco de vértigo, ¿o no? Sí, claro, es que es el resultado de un proceso histórico muy dilatado, en el cual estuvieron participando millones de chinos para sacar al país de vencer contra los japoneses y sacar al país de la miseria. Entonces, uno no puede esperar que en el Estado español
aterrice el mismo modelo tal y como estamos Porque ahora. no ha habido un proceso de décadas de... Lo cual no quita que si, por ejemplo, si Europa sigue tan... La Unión Europea sigue tan subordinada a las políticas estadounidenses, se continúa una escalada militar contra Rusia, no quita que... O sea, aquí Europa no se acabó, la historia no se ha acabado. La historia de Europa también sabemos que ha sido muy dura en el siglo XX y muy brutal. Entonces, no... podría ser, quién sabe, si en situación de crisis en países de Europa los trabajadores comienzan a organizarse más y tendemos también hacia otro horizonte, pero ahora mismo trasladar el modelo chino aquí, eso no va a ocurrir. Sería imposible, sería como, igual lo percibiríamos como una agresión. El otro día hablaban estos dos elementos que están aquí enfrente mío sobre Taiwán y China. Cuéntanos la realidad, porque no nos fiamos mucho Los de medios Europa, de lo que dicen. Los medios occidentales dicen que China va a invadir Taiwán. Eso. Que a ver, ¿por qué? Sí, no, China no. Taiwán es parte de China. China no tiene ninguna intención, no desea agredir a parte de su territorio y parte de su población. Como sabéis, este problema viene del momento en que el Kuomintang, que fue derrotado en todo el conjunto de la China continental, se retiró a Taiwán, y ahí en Taiwán, con apoyo estadounidense, se hizo fuerte, ¿no? En general, la mayoría de países del mundo, Estados Unidos incluido, reconocen que Taiwán es parte de China, pero claro, Estados Unidos lo reconoce formalmente mientras intenta levantar tensiones entre los dos territorios, ¿no? Y fomentar el independentismo en Taiwán, venderles armas cuando es una cosa que está prohibida. Estados Unidos no debería vender armas a un territorio... A nadie, pero bueno... sigue. A un territorio que es parte de otro país, sin el consentimiento de ese otro país, ¿no? Entonces, China aspira a la unificación de todo su territorio. Taiwán en otro momento fue tomado por los japoneses. Y Taiwán actualmente es independiente. Bueno, no. el estatus para la mayoría de países de la ONU es que Taiwán pertenece a China, pero sí tiene un gobierno... un Estado. Un gobierno independiente. Sí. Y China aspira a la unificación pacífica y pues bueno, es lo que han estado llevando a cabo un montón de políticas de acercamiento, que es... China es paciente, es una sociedad de 3.000 años de historia y además está trabajando económicamente muy bien y sabe que al final el futuro... sabe que nos va a conquistar a todos y ahí está, poco a poco... No quiere conquistarnos a todos, solamente quiere que sus problemas nacionales... No... Es broma, sí. Pero... Y en ese caso la cuestión de Taiwán es claramente un mecanismo que emplea Estados Unidos para tratar de desestabilizar a China, y China lo único que quiere es resolver ella misma sus China lo percibe naturales. Taiwán como un territorio suyo. Sí, yo el otro día a estos dos les lancé la siguiente pregunta. Bueno, pues que hagan un referéndum en Taiwán y lo que salga. ¿O no? Sí. Pregunto, es una pregunta que dices, pues no sé, los catalanes se quieren ir, pues bueno, pues que hagan un referéndum, ¿no? No sé. Puede ser. Vale. No soy yo ni mucho menos experto en Taiwán ni nada. Yo intento transmitiros más... Cambiando... Sí, no te preocupes. Aquí es que somos muy, muy quisquillosos. Prácticamente todos los teléfonos móviles se fabrican en China. ¿Por qué los países europeos prefieren que se fabriquen en China? ¿El sueldo es más bajo? ¿Las condiciones son más favorables para los países europeos? ¿O qué ocurre aquí? Sí, en Occidente ha habido un proceso de envío de la industria a otros países. China era uno de esos países, sobre todo eso, en los años 70, 80, 90, en el cual tenían mano de obra mucho más barata. A día de hoy ocurre más bien que... Bueno, esto lo fue desarrollando China rápidamente. No simplemente tenía una mano de obra más barata, sino que rápidamente fue desarrollando una mano de obra más cualificada, ¿no? Porque al mismo tiempo que desarrollan la economía, al desarrollar también la educación para la población, acabar con el analfabetismo, etc., eso también arroja una población más capaz en el ámbito laboral. Y mientras tanto, Occidente ha ido sacando la producción de multitud de mercancías fuera, hasta el punto de que hubo un momento aquí en la pandemia que
parece que nos dimos cuenta que no podíamos producir ni siquiera mascarillas, ¿no? Eso es. Entonces, esto se debe a un proceso de los últimos 40, 50 años que ha situado a China como un productor de, primero, mercancías baratas, ahora ya no. Claro, se decía, no, eso va a ir a un chino, todo es malo, ¿no? Eso es. Está cambiando eso, ha cambiado, ¿no? Eso es. Vale. Ya se producen los móviles de última generación y, claro, también tienen plantas, instalaciones gigantescas que, pues, abrir una planta, hacer esa inversión hoy en día en este país sería mucho más complicado. En este país que tiene la misma población que una de las cualquiera de las provincias de China. Condiciones laborales hubo, me acuerdo ahora mismo, hablando de móviles, creo que hubo algún suicidio que otro en alguna planta de Apple o de fabricación de iPhones hace algunos años. Y trabajadores se quejaban de las condiciones laborales. Es decir, que si te llevaban allí tropecientas horas trabajando, incluso, que vivían allí prácticamente. Sí, en China no deja haber también protestas laborales, y ahí están los sindicatos y hay también algunas huelgas. Y sí, eso no es ajeno. Y el partido, una de las cosas que se encarga de hacer el Partido Comunista de China es atender a cuando la población protesta. Si la población protesta, por algo es. Vale. Por algo es. Entonces hay que analizar esa protesta y muchas veces son reivindicaciones legítimas y entonces hay que hacer transformaciones. Otras veces puede haber protestas incentivadas desde intereses extranjeros o normalmente lo que ocurre es que puede haber un problema real y se busca a partir de un problema real extrapolarlo, exagerarlo, etcétera, ¿no? Pero que en China haya algunas protestas ocurre y puede ocurrir. O sea, ocurre y no pasa nada, ¿no? Eso es. Va el Partido Comunista y dice, voy a ver qué pasa aquí. El lema del Partido Comunista también, igual a la gente le suena un poco extraño, pero el lema es servir al pueblo de todo corazón. Ese es el objetivo del Partido Comunista. Por eso la lucha contra la corrupción es tan fuerte, sobre todo ahora desde los últimos 10 años con Xi Jinping. Todo lo que no cumpla ese objetivo resta legitimidad al Partido Comunista de China. El Partido Comunista de China es un partido apreciado, respetado por el pueblo, entendido como útil y algo también en lo que colaborar y con lo que comprometerse, siempre y cuando sea eso, la organización con los sectores de la población china más conscientes y más comprometidos con el desarrollo de su pueblo, que se afilian allí para servir al pueblo de todo corazón. Claro, en un país que está desarrollando una gran prosperidad, siempre se puede querer meter gente a un partido por otros intereses, ¿no? Vale. Pero al mismo tiempo el Partido Comunista de China lo sabe y entonces tiene que mantenerse firme en eso, ¿no? Por eso es tan complicado entrar en el Partido Comunista de China y también hay expulsiones de gente que se demuestra que no está allí para eso, para servir al pueblo de todo corazón. Entonces no los ejecutan en la plaza. No. Basta con echarles del partido. Estoy lanzando estas cosas porque hay muchos mitos, muchas cosas que parece que tenemos interior. Es que en China, pues seguro que si protestas te ejecutan en la plaza del pueblo, ¿no? No, que nadie se preocupe. Vale. Y la gente que está metida en el Partido Comunista y que se demuestra que no está luchando por mejorar el país, sino por intereses privados e incluso por temas de corrupción, pues por supuesto tiene un sistema penal con diferentes, ¿no? En función de la gravedad del asunto y tal, desde la mera expulsión del partido a verdaderos delitos de corrupción. Y bueno, ha habido... Pero una persona puede protestar contra alguna política del Partido Comunista, ¿no? Claro. Sí, o sea, no hay ningún problema. Hubo también unas pequeñas protestas en los últimos coletazos de la cuestión COVID, de las restricciones. Es decir, que había gente que pedía que terminase ya y un mes y medio más tarde, 2 meses más tarde, terminaron con las medidas últimas de restricción de... Sí, claro, desde Occidente nos vienen imágenes, claro, que si la plaza de Tiananmen, que si la invasión del Tíbet. Y dices, ostras, igual tan bonito no... O sí, no sé. O igual eso fue necesario para el gobierno chino, para el Partido Comunista, invadir el Tíbet o reprimir ciertas protestas. Ellos lo vieron igual como un mal necesario, ¿o no? El Tíbet, pregunto, es desde la ignorancia total. Sí, el Tíbet es parte de China. Y lo que ocurre es que también todo esto son cosas
acumuladas en la historia. Claro. En Tíbet había una nobleza feudal que trataba brutalmente a los campesinos, y fueron esos sectores los que no querían saber nada de una China dominada por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Dominada por el partido que representaba a los obreros y los campesinos, que es el Partido Comunista de China. Entonces, allí no hay una invasión de otro país al Tíbet, sino al contrario, una liberación de la población del Tíbet de los señores feudales. Desde la perspectiva china. Eso es, que en mi opinión yo diría que es la perspectiva correcta. Correcta, o sea que fue así, vale. Vale. No sé, Paco y John, ¿estáis pensando? Sí, yo estoy pensando, va con retrintín la pregunta, un poco en plan cabroncete. ¿El fentanilo, como se diga, no llega a China? ¿Y qué tiene que ver China? Porque parece que había alguna acusación por parte americana con respecto a ellos, no sé, al menos es lo que yo... ¿Qué sabes de eso? Bueno, en China uno de los objetivos de la revolución era acabar con la drogadicción. Se consideraba que la drogadicción era un método para mantener dormido. Eso es, a los trabajadores, para mantener a la gente fuera de las preocupaciones por su propia libertad y por su propia emancipación, y que era un medio de distracción. Entonces, las drogas están prohibidas en China. En China se permite el consumo del alcohol. Ahí tienen cerveza y tienen, por supuesto, todos los alcoholes que quiera uno comprar de Occidente, y también tiene una bebida muy tradicional que es el baijiu, que es una especie de aguardiente chino, pero el resto de drogas están prohibidas. Y del fentanilo yo no conozco que haya nada al interior del país, ningún tipo de problema con esa cuestión, claro, como no lo hay tampoco con otras drogas. Sería la misma política que para el resto de cosas, ¿no? Sí, de hecho está muy perseguido, no es una broma, porque claro, también sabemos que en los países de Europa están prohibidas ciertas drogas, pero todos sabemos que se venden, se pueden comprar. Sí hay una cuestión que está clara, ¿no? El campeón de la libertad, de la democracia, el campeón del respeto a los derechos humanos, como en este caso se entiende que es Estados Unidos, resulta que tiene 40 millones de jóvenes, o sea, que no encuentra ya ni jóvenes para ir al ejército, por su condición de drogado. O sea, son prácticamente zombies que andan por... 40 millones. 40 millones. Muchos me parecen, ¿eh? No es eso. No. Entonces, ¿cómo puedes tú hablarle al mundo de que estás en contra de los cárteles, de la droga, de esto, de lo otro, de para acá, de para allá, cuando tu país es el mayor consumidor de todas esas drogas que existen, pues del opio, del fentanilo que hablaba yo, y de otras muchas más, la coca, etcétera, ¿no? Y tienes a tu juventud toda hecha una porquería. Precisamente igual por lo que tú decías, porque es la mejor manera de mantener a la sociedad dormida, totalmente apagada y tal. O sea, cuando uno está en contra realmente de todas esas cuestiones que son perjudiciales para la salud de los ciudadanos, debe de tomar otras medidas más estrictas, más restringidas de todo eso, ¿no? Y luego que muchos de todos esos cárteles que se dedican a la producción o a la venta y al tráfico de todas esas drogas tienen sus cuentas en bancos norteamericanos. O sea, ¿cómo dirigir esto, ¿no? Esta doble moral? ¿Qué realmente es lo que se necesita cuando estamos viendo que en otros países, pues como China, como Vietnam, como Corea, en fin, como cantidades, o Cuba, etcétera, todo eso no existe, ¿no? No existe. ¿O sí? No, en Cuba ocurre lo mismo. También el alcohol está permitido, pero aparte de eso, conseguir drogas es tremendamente prohibido. Aquí entraríamos a la cuestión de quién tiene el poder, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos es muy fácil, nos cuela muy fácil la idea de la libertad individual, ¿no? Cada uno puede consumir lo que quiera, pero cuando uno abre el objetivo y observa el conjunto de la sociedad,
el consumo de drogas y el consumo excesivo de drogas tiene una base social, ¿no? No cualquier persona consume drogas y por cualquier situación, y si las nuevas sociedades desarrollan un alto consumo de drogas, tiene unas consecuencias para esa sociedad, etc. Pero bueno, ocurre que en estos países donde capitalistas, ¿no? Como Estados Unidos, donde ciertas drogas son ilegales, al mismo tiempo llegan a mansalva a través de la frontera. Supuestamente ese país controla sus fronteras y entra continuamente droga, hay movimientos de dinero negro. Pues bueno, eso lo que prueba es que en estos países donde gobierna la oligarquía financiera, o sea, la capa más ultra rica del país, a través de un sistema democrático, pero que es un sistema democrático formal, porque luego todo ese sistema de leyes restringen a una parte de la población, pero otra parte puede continuar haciendo sus negocios. Pues esos países tienen esa facilidad para la entrada de las drogas, que tiene un impacto en la población trabajadora del país. Mientras que unos países que son gobernados por partidos que representan al conjunto de los trabajadores, llevan una política completamente distinta y son capaces de realmente frenar a los cárteles de la droga, ¿no? Pues ahí tienes la diferencia entre, por ejemplo, México, que ha hecho bastantes progresos últimamente, ¿no? Desde Andrés Manuel, pero las décadas previas no estaban, no, todo lo contrario. Tienes la diferencia entre el problema que tiene México o Colombia y la situación de Cuba respecto a los cárteles, ¿no? Eso no existe, así como en algún momento se ha hablado de México como un narcoestado en el cual los grupos narco, matan a candidatos electorales porque no cumplen con lo que se les exige. Es un problema que no existe en determinados países en los cuales el partido dirigente es el que representa a los trabajadores. Uh-huh. Tenemos una pregunta a través del WhatsApp, aquí hay siempre cierta interacción con la gente, de Gorka. Uno Majot dice, muy interesante lo que está contando sobre China y sobre el tema, sobre China. Dice, y sobre el tema de natalidad, dice, porque desde siempre, dice, ahora no ocurre el tema de los descendientes femeninos, se las metían en orfanatos y luego hacían mercado con ellas. Dice Gorka, dice, respecto a eso, tratando pues a este género pues de manera denigrada. Dice, todos sabemos que la adopción china ha sido un mercado puro y duro y que solo tenían un descendiente por familia y muy sancionados si tenían más. Dice, por no mencionar pues en las aldeas donde las chicas recién nacidas ni tenían la oportunidad de ir a un centro. Sí, dice Gorka. A partir de la reforma de apertura, una de las medidas que tuvo que tomar el Partido Comunista de China y que no fue tampoco fácil para el Partido Comunista de China fue la política de hijo único. Uh-huh. Que se aplicó solamente a la mayoría Han. Han es la etnia mayoritaria de China. Uh-huh. Todas las etnias otras no Han no tenían la restricción de un solo hijo. Uh-huh. Y era una política que se llevaba a cabo porque estaban viendo ¿cómo se diría? La proyección de natalidad, la situación de pobreza del país y había dos opciones, o no poner ninguna restricción o ponerla. Al ponerla, por supuesto, tendría también consecuencias negativas, no iba a ser todo de color de rosas, pero las consecuencias serían menos negativas que las de no poner ninguna restricción. Y se optó por esa política que se interrumpió la década pasada porque ya sabemos que se estabilizó el crecimiento de la población y que incluso ahora lo que está haciendo China es favorecer la natalidad. Y quieren construir una sociedad amable con la natalidad. Porque ahora, claro, la enorme mayoría de mujeres chinas se han incorporado al mercado laboral y no ocurre lo que ocurría en los años 70, que familias tremendamente pobres pues tenían... hijos y hijos, Samantha. Eso es. Ahora son familias más prósperas. Preferían a los críos, a los varones. Bueno, y claro, ahí se mezcla la política de restricción del gobierno con... restos de ideología patriarcal de la vieja China campesina, en la cual se prefería al hijo varón. Entonces, que no es que... Bueno... O sea, no era una decisión del gobierno chino. O sea, no, era... Un prejuicio popular que no es que fuese absoluto. Pero ya que solo podemos tener un hijo, pues que sea varón, y si tenemos una hija, pues nos deshacemos de ella. Claro, y eso trajo como consecuencia, esta evolución última ha traído como consecuencia precisamente el adquirir cultura. O sea, el acceso que se ha tenido pues a universidades, a estudios, etcétera y tal, ha permitido de que ya toda esa situación
de marginación hacia lo que era, digamos, el sector femenino desde un principio, de las mujeres, se quitara así, ¿no? En Esto, sí, ¿no? esto me ha recordado, saltando el tiempo y el espacio, me ha recordado al primogénito vasco en los caseríos, digo, en cuanto al varón, preferencia al varón, ahí de lo que venimos hablando, ¿no? Cómo era entre 8 hermanos, el mayor y varón normalmente el que heredaba el caserío, ¿no? Sin querer, sin querer. Sí, eso hasta hace poco, ¿eh? O sea, Sí, todavía hay hasta algún hace caso, poco. ¿eh? Hoy todavía hay, Era sí, para sí. que no se disperse y se divida las tierras y el caserío, ya está. Bueno, O sea, son la punta tradiciones igual feudales o que Eso de es, hace que vienen- ¿no? Cientos o si no miles de años. ¿No? Esto es. Dices que el Partido Comunista rompió con eso. Claro, sí, la Revolución China, que esto también es interesante para que la gente sepa, la Revolución China de 1949 era una revolución contra la semifeudalidad y la semicolonialidad de China. O sea, en ese momento China consiguió librarse de cualquier tutela colonial, y el país, que había estado dominado básicamente por los terratenientes durante siglos, fue pasado a estar dominado por la clase obrera y el campesinado chino, que tenían como más alto representante al Partido Comunista de China. Y pues en China era donde se vendaban los pies a las mujeres. O sea, China ha pasado de una sociedad tremendamente atrasada en todos los niveles a ser una sociedad moderna, próspera, en la que se respetan las reivindicaciones de las mujeres. Son cruciales. Y entonces, pero claro, esto no es un chasquido de dedos, es un proceso. Hay sectores de la sociedad más conservadores en unas zonas o en otras. Entonces se dieron estas circunstancias que siempre se agarran de manera unilateral por quien quiere dejar en mal lugar a China. Se agarran los ejemplos, los malos ejemplos, las peores consecuencias. Se dejan de lado las exigencias que tenía que atravesar China para tomar las decisiones, incluso las que fueron difíciles, y se caricaturiza, ¿no? Pero bueno, China ha dado las gracias a toda la población todos los extranjeros que han adoptado a chinos mientras fue necesario para el país, y ha comunicado que esta situación ya no va a hacer falta, y esa política se terminó hace, no sabría decirte ahora mismo si fue hace 5, 6 o 7 años. ¿Hay libertad religiosa en China? China hay libertad religiosa. Son preguntas, ya sé, pero tengo que hacerlas, sí. Yo vivo en Xi'an. En Xi'an está una de las mezquitas más grandes del país, porque Xi'an era el origen de la ruta de la seda. Y entonces, claro, había muchísimo intercambio. Perdona, dice Gorka, mereció la pena esperar tanto. Es que Gorka sabe algo de adopción desde China. Sí. Sí, perdón. Sí. Y claro, por todo el influjo de la ruta de la seda, llegaban comerciantes musulmanes y se afincaban allí. Y en Xi'an existe población musulmana, que es china. O sea, tú vas al barrio musulmán y son de rasgos chinos, mujeres con velo, hombres con el gorro y hay una mezquita, y ahí puedes entrar a verla, y hay gente que entra a rezar, ¿no? En el Tíbet se ha permitido, por ejemplo, claro, con lo que he dicho, todos hemos visto películas norteamericanas sobre el asunto, ¿no? Pero está permitido el budismo también, como el... Sí, ¿no? y por todo el país. Vale. En Xi'an... Sí, es que China es... en su gran parte es budista, ¿no? Tiene esa percepción de la vida, ¿no? En Xi'an está uno de los montes taoístas, de los 7 montes taoístas más importantes de China, Huashan, y yo he subido varias veces porque es uno de los atractivos a las que si te viene a visitar tu hermano, o bueno, no visitar, yo también cuando llegué, pues es uno de los lugares a los que hay que ir, y ahí tiene varios templos taoístas arriba, y tienes completa libertad para profesar cualquier religión. Tienen restricciones a la hora de hacer proselitismo, o sea, de difundir tu religión fuera del espacio religioso, y tampoco está permitido rezar por ejemplo, en un parque, sentarte en un parque y hacer ahí una actividad públicamente religiosa pública en mitad de... Eso es. O sea, cada uno en su templo, en su casa. Eso es. Vale. Claro, yo esto, voy a hablar por mi cuenta, no es que lo haya leído, pero entiendo que... Aquí estamos seguros como 3 niños escuchando a alguien que sabe algo. Entonces, tú cuenta, ¿eh? Sí. Para la concepción marxista, las religiones en general son una explicación que el ser humano
dio en un momento dado de hechos que no sabía explicar de otra manera, pero es una explicación falsa de las cosas, ¿no? Ya bien sea del origen de la vida, del mundo, del ser humano, etc., ¿no? Sí. Entonces, la religión entra en contradicción con un conocimiento científico del mundo en general, el mundo humano o el mundo natural. Pero la religión también está muy arraigada en las masas populares. Y ningún partido, ni en ninguna organización que busque ser la organización de las masas populares puede tampoco ofender los sentimientos religiosos y ir contra ellos de una manera agresiva. Eso no funciona, ¿no? Esto es una reflexión que ya hizo, por ejemplo, Lenin, ¿no? Hace 100 años. Sí. Entonces hay que buscar cómo se extiende el conocimiento científico del mundo, se defiende una concepción atea de la realidad, porque estamos de acuerdo en que es la concepción racional, pero al mismo tiempo no se pone uno en contra a los trabajadores, a sectores populares, que son los que tienen que organizarse contra problemas más acuciantes que el hecho de que pasado mañana todo el mundo deje de creer en Dios, ¿no? Ese no es Digamos que el espacio público es de todos, por tanto no se permite que se haga proselitismo de, ¿no? Que te puedes a rezar o a convencer a otros, ¿no? En tu casa tú haz lo que quieras. Y hay problemas mayores que estar atendiendo si desaparece o no desaparece una religión. Eso ¿no? Eso es. Vale. La mayoría de chinos son ellos, mi experiencia es que son agnósticos, ellos no creen en pero muchas veces tienen un examen y van a poner una cosa de incienso vela, ahí. ¿no? Bueno, pues para ver si esto me da algo de suerte. Todos tenemos una estampita en el bolsillo, yo también, pero no sé, me ha parecido. Tenemos que ir terminando ya, ¿vale? Yo creo que China nos va a seguir sorprendiendo. Sí. Primero, por todas las cosas tecnológicas, porque eso parece que a Occidente nos mola más que otras cosas. Pero no sé si mucha gente tiene la sensación de que China se está haciendo con el mundo en silencio. Mira, yo quería compartir una cosa. Yo también estoy... no sé. Yo estoy convencido de que China nos va a continuar sorprendiendo, pero me gustaría también recordar a la gente que China vino de un proceso muy difícil, que era un país que tenía menos del 1% del PIB mundial en el 49, que tenía el mismo PIB que el de 80 años atrás o 70 años atrás debido a los conflictos internos, y ha atravesado una etapa muy dura de mucho desarrollo con ciertas desequilibrios, como puede ser la cuestión ambiental, que ahora está cada vez resolviendo más, y ahora nos va a sorprender cada vez más, porque nos está adelantando. O sea, ya vas a una ciudad china y te das cuenta y dices, pues es que Madrid o Barcelona en muchos aspectos son más atrasadas que Shanghái o ciertas zonas de Xi'an, Beijing, Shenzhen. Entonces nos va a sorprender, pero yo también diría, no dejemos de lado que para China, para llegar a sorprendernos, ha pasado por un camino difícil. Tenemos que comprender también ese camino difícil por el cual los países en desarrollo, porque China es un país en desarrollo su PIB per cápita es 2,5 veces menos que el de España todavía, ¿no? Entonces todavía es un país en vías de desarrollo. Que no dejemos de lado como una cosa a desdeñar, y tenemos que comprender, si en un momento dado tuvo la necesidad para sacar a la gente de la pobreza, de contaminar más por un tiempo, pues eso tenemos que comprenderlo. ¿Por qué tuvo la necesidad de actuar así? ¿Y por qué después esa actuación le ha permitido ir a una nueva fase de desarrollo más limpio? Pero en un futuro tenemos que aprender inglés o chino. Como oportunidad económica está muy bien aprender chino, que nadie se preocupe por cuestiones de invasión, control. China no tiene intención pero igual, pues no, por eso, por oportunidades laborales o oportunidades de negocio o lo que sea, ¿no? Igual ya también chino, ¿no? De momento igual también chino. Yo creo que sí, en China es un mercado inmenso y creciente, y aunque la población universitaria habla inglés, también es un país que defiende mucho su cultura, y si cualquier extranjero habla chino, lo aprecian tremendamente. Incluso aunque uno sepa un puñadito de frases, los chinos lo aprecian mucho. Pues Paco Llon, si queréis añadir algo más, tenéis un par de minutos. Yo para mí, pues ha sido muy importante todas las cuestiones que nos has abierto, de esas dudas que tanto yo como mucha otra gente que nos está escuchando y la que no nos escucha puede tener acerca de todo el proceso chino. Y bueno, lo he visto muy importante, y te doy las gracias por haberte conocido aquel día, haber hablado y haberme confirmado que tu asistencia
para explicarnos esta situación. Y siempre será bienvenido cada vez que nos quieras transmitir cosas nuevas, más recientes o cosas muy importantes de China, ¿no? Muchas gracias, David, por haber asistido. Pues, igual que Paco, darte las gracias por venir y además, de verdad, las puertas abiertas con el permiso aquí del jefe. Sí, ya ves, hacen conmigo lo que quieren. Y como China va a seguir avanzando, te pido por favor que cada vez que haya alguna noticia, pues vuelvas por aquí, te lo pedimos los dos. Y muchas gracias por haber venido. Ongi etorri aldakora. No, pues para ti. Muchas gracias a vosotros. ¿Puedo meter un poco la cuña publicitaria? Dale. Tengo un podcast que se llama Amanece en Xi'an. ¿Tienes un podcast? Un podcast. Sabes que aquí emitimos de vez en cuando algún podcast que otro, ¿eh? Ajá. Pues está en YouTube, Yo ahí lo dejo. Spotify, está en YouTube y Spotify. Y también en vale, iVoox. vale. ¿Cómo has dicho que se llama? Amanece en Xi'an. Amanece en Xi'an. Eso es. Está en Spotify también. Eso es. Vale. Ese podcast no es que esté centrado en China, pero tengo alguna cuestión sobre China. ¿Y de qué va? Pues hay un programa que está dedicado a una entrevista que hice a una amiga allí de China sobre el 8M. A ver, Xi'an, ¿cómo se...? Con X. Sí. Con X, sí. Ahí está, Xi'an, Amanece en tal cual. Xi'an, ese es. Este es tu podcast. Eso es. Ah. Entonces podéis ver ahí... De una horita y pico, ¿eh? Sí, qué bien. Depende un poco, Vale. Depende un poco y también hace poco he escrito unos artículos sobre esta cosa que genera a la gente tanta inquietud, que es la cuestión de el mercado en China y el socialismo en China. ¿Cómo es esto, no? Y los chinos lo definen como economía socialista de mercado. Ya os pasaré los enlaces por si... Pero si uno busca economía socialista de mercado... David Fuente en Google, creo que igual aparece el artículo, explicando un poco cómo es esto de la economía socialista de mercado. Es igual, como te vamos a seguir viendo, estoy casi convencido de eso, y de no equivocarme, Qué peligro, pues ya te agarraremos, ya te invitaremos a un cafelito y tal, a ver si te engañamos para volver. Y yo os iba a decir que hoy ha sido como un poco de sondeo muy general y algunas cosas claro. yo no tengo todos los datos, ni mucho menos en la cabeza. Pero que es... Pero otra vez, igual, si yo pienso un tema que digo, pues igual podemos entrar en profundidad en un tema más, os aviso. Pues, otro más adelante, pues si quieres, pues es bueno tener la perspectiva de una persona occidental que lleva 2 años allí. Efectivamente. ¿No? Y bueno, pues oye, hay cosas que se nos escapan. Oye, y una preguntita, claro. antes de irnos ya para cerrar. Bueno, el tema de ese máster que estás estudiando en China, ¿es totalmente gratuito? El doctorado, para mí es gratuito por la beca que tengo yo. En China hay otras... el gobierno chino. En China tienen otras becas por diferentes razones, bien sea por ingresos, bien sea por logros académicos, o sea, un buen resultado de máster. Pero cuesta dinero, sí. No es gratuita el máster que estoy estudiando, ¿no? Vale. Oye, pues encantado. Perdón, doctorado. Doctorado, eso. Encantado. Bueno, Amanece en Xi'an, lo hemos puesto ahora mismo en pantalla, ya le echaremos un vistazo. Y que hasta otra. Que te vaya todo bien. Muchas gracias Gracias por ofrecernos este punto de vista diferente. Seguro que muy diferente al que mucha gente se imagina. Un placer. Carrasco. Carrasco a todos.